¿qué tal? Bienvenidos al taller del ingeniero Néstor Urreta Vizcaya. Lepidópteros en soja, ¿el fin? ¿Será el fin? Vamos a ver qué nos dice. Néstor es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Lomas de Zamora, es magíster en control de plagas y su impacto ambiental, es profesor de la Universidad de Lomas de Zamora y de la Universidad Concepción del Uruguay, es docente de posgrado en La Plata, en la Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad General San Martín, y recientemente director de la maestría Gestión de Cultivos Extensivos de la Universidad Concepción del Uruguay y Universidad de Nuevo Brandenburgo, Alemania. Así que yo no los demoro más, tenemos una presentación de 20 minutos y después ustedes pueden hacer las preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a toda la gente de APRESID por esta invitación, por esta nueva invitación a disertar en este congreso tan prestigioso y tan interesante para los que estamos trabajando día a día, tratando de avanzar un poco en algunos procesos de investigación y tratar de dar algunas soluciones al campo. Bueno, gracias, veo el auditorio está lleno, veo caras conocidas, algunos son insistentes en venir a escucharme nuevamente. Gracias por entrar y bueno, esperemos aportar en la temática. Hace unos años, hace 2 años, 3 mejor dicho, la gente de APRESID y la gente de ASAGIR me tiró un temita como el tema de la chincha diminuta en girasoles en la etapa reproductiva, que era un tema absolutamente novedoso esa campaña, y empecé esa disertación diciendo que no tenía respuesta al uso de agroquímicos para ese problema puntual. Bueno, me parece que los desafíos que me tiran son bastante parecidos en este momento, 3 años después, y alguno estará esperando si a esa pregunta que aparece ahí ya tengo la respuesta. Al menos lo voy a mantener en suspenso hasta la última diapositiva. Y no sé si tengo respuesta para darles. Lo que sí podemos en todo caso ir avanzando, delineando algunas ideas y discutir un poquito. Trataré de ser breve en la presentación y quizás escuchar y poder, no sé si responder, pero interactuar y discutir algunas ideas con una problemática que realmente es más que interesante. Nosotros venimos desarrollando estrategias de control. Hemos adoptado algunas ideas relacionadas al manejo integrado de plagas. El manejo de plagas creo que es un desafío permanente. Todos los años tenemos desafíos nuevos, tenemos que enfrentar situaciones complejas. Las plagas se van adecuando, se van ambientando, se van sintiendo cómodas. Somos capaces a veces de generarles buenos ambientes para que se sientan cada vez más cómodas. Y en todo caso estamos todo el tiempo pensando estrategias de control. Desde hace unos años, con todo el advenimiento de materiales modificados genéticamente, empezamos a encontrar en ese tipo de materiales algunas propuestas, algunas ideas, que en algunos casos han sido verdaderamente exitosas, y me detengo para mencionar más que nada el tema de Diatraea sacchararis en maíz. ¿Quién puede discutir que esa tecnología ha sido sumamente exitosa? Llevamos ya más de casi 15 años adoptándola. Prácticamente es una plaga que en maíz ha desaparecido. No hemos hecho una sola superficie de refugio, una sola hectárea de superficie de refugio. No hemos hecho bien lo de ver, igualmente nos fue bastante bien. Para no haber hecho las cosas bien, creo que 15 años es un buen periodo. Otra es la historia con el cogollero del maíz, otra es la cuestión acá, una plaga con otras particularidades, con otras características, y la verdad es que hemos tenido años buenos, años malos, zonas más o menos buenas, zonas más o menos malas, y para dar respuesta la verdad que no ha sido tan contundente como en la primera. Hemos tenido sorpresa, hemos tenido que salir corriendo hacia un lote para tratar de aplicarle y fumigarle. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál es el nuevo panorama respecto de la soja?
Bueno, vamos a desandar un poquito este camino con algunas ideas. Vamos a tratar de dar algunas soluciones, si es que se puede, a esta cuestión. Lo que también quería mencionar es que respecto de los lepidópteros, que es un grupo de plagas muy complicado, y yo lo considero, después de tantos años de dar docencia en la zoología, me parece el orden de mayor impacto en la agricultura. En determinadas situaciones se transforman en plagas claves. Entonces, plantear algunas hipótesis de si se terminó o no el problema, la verdad que yo no me animaría a decirlo. Creo que nos va a llevar a acostumbrarnos a manejar este tipo de tecnologías en los próximos años y cada vez con mayor precisión. Nosotros creemos en el manejo integrado de plagas, sostenemos la idea de utilizar refugios, porque desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, se ha demostrado que se puede preservar el material por más años. Acá no estamos hablando de solucionar el tema de la resistencia, estamos hablando de patear la pelota para adelante, por lo menos. Y creo que el tema de los refugios da una respuesta. No voy a discutir acá el por qué los productores o algunas veces nosotros no insistimos o no adoptamos o insistir en el tema del uso del refugio. Pero bueno, la otra cuestión que quiero puntualizar es que todos los lepidópteros no son iguales. Por eso la prueba claramente de Spodoptera y Diatraea muestra una diferencia rotunda. El grupo de las helicoverpas, el grupo de las Spodopteras, esa tribu de las Heliotinis, tienen algunas cuestiones que seguramente le pueden dar respuesta mejor nuestros colegas de Brasil, donde ya empieza a haber serios problemas de resistencia a mayor presión de selección. Yo creo que tenemos que llevar al uso de estas tecnologías integradas y no dejar de lado lo que venimos haciendo. Rápidamente esto marca una tendencia de los cultivos y la superficie de hectárea de cultivos modificados genéticamente en el mundo. Está claro que por acá hay un camino, está claro que por acá tenemos una tendencia a mejorar nuestras producciones. Está claro el proceso en los últimos 15, 20 años hacia dónde evoluciona. Lo que tenemos que pensar es que este camino tiene sustento firme para poder seguir creciendo, pero hay que acompañarlo con estrategias integradas. En todo el mundo los cultivos transgénicos han sido adoptados, ha ido creciendo en casi todos los países, entonces no estoy descubriendo nada nuevo con esto. El éxito que ha tenido para nosotros, o después de 20 y pico de años podemos hacer un balance también, no es el momento, pero respecto de las hojas resistentes al glifosato, pero sí ha tenido un auge a nivel mundial. Pero también tendríamos que hablar de los eventos apilados y de los cultivos resistentes a insectos. Tampoco voy a descubrir nada nuevo si digo que estos son los beneficios más importantes que tiene el uso de estos materiales. Yo me quiero detener en algunos conceptos de esto que me parecen importantes para reflexionar ante una situación de sojas resistentes, sojas BT resistentes a un grupo de lepidópteros, cuando la situación está en los comienzos, estamos en los primeros años de uso de esta tecnología. Creo que tendría que tender esto primero a promover la racionalización del uso de insecticidas químicos de síntesis. Es cierto que en el uso de insecticidas también ha habido una gran evolución, a productos de menor impacto ambiental, productos banda verde, productos que salen del sistema nervioso central para ir a procesos de muda, de la metamorfosis, para ir a sistemas musculares. Entonces, eso también es una tecnología que ha ido evolucionando, y no descartarlo e integrarlo al uso de tecnologías BT. Favorecer el mantenimiento de enemigos naturales, esto parece un cuento, parece una utopía, nadie se detiene a veces a pensar en ello. Aclaro que desde el punto de vista de la investigación uno puede dar algunos aportes, pero soy realista en el uso de este tipo de enemigos naturales en cultivos extensivos.
dan una mano, pero no son decisivos a la hora de confiar en ellos para descartar una aplicación agroquímica. Entonces, considerémoslo, y este tipo de productos, insecticidas de síntesis, vienen trayendo un buen aporte respecto del uso de enemigos naturales, y obviamente que materiales de estas cuestiones también contribuyen al crecimiento de estas poblaciones. Todo esto para contribuir a una agricultura un poco más sustentable. Y me detengo solamente en el concepto de la sustentabilidad, que tiene, digamos, eje en este congreso en este momento. Y quiero remarcar 2 o 3 cosas que me parecen importantes cuando uno habla de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque es un concepto muy manoseado, un concepto muy utilizado a veces. Y yo, cuando me parece que teníamos que hablar de sustentabilidad, primero tenemos que pensar en el largo plazo. Ahí está la primera de las cuestiones en donde, si hablamos de sustentabilidad, tenemos que pensar en el largo plazo. Esta es la primera cuestión. En el largo plazo implica mantener y sostener una producción quizás en alza en los próximos años, ¿sí? Hay que pensar en los próximos 15, en los próximos 20, en una demanda que a nivel mundial sigue creciendo. Tenemos que, si hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar de alimentos en cantidad suficiente. Por eso hablo de volumen. La sustentabilidad no va solamente asociado al no aporte de energía externa, al no aporte de insecticidas en este caso, ¿sí? Estamos hablando de que haya que producir cantidades suficientes, si no tampoco sigue siendo sustentable. Económicamente viable dentro de ese marco, nadie hace este tipo de actividades por hobby, y tratar de reducir el aporte externo. Y cuando hablamos de aporte externo, hablamos de, sí, acá en este caso, todas las estrategias químicas para poder combatir, en este caso puntual, a las plagas. Para ello habrá que utilizar estrategias integradas. Yo soy muy insistente desde el punto de vista de la docencia y de la aplicación en el monitoreo de las plagas. Me parece clave partir de un buen diagnóstico para saber cuándo, cómo y dónde aplicar el insecticida, acompañado con tecnologías, en este caso BT. Buscar estrategias conservacionistas de laboreo y tecnologías de baja inversión. Entonces ahí sí podemos hablar de sustentabilidad. Los cultivos transgénicos permiten que los agricultores usen insecticidas y herbicidas de forma más estratégica y así reducir el impacto ambiental asociado con su uso. Este dato, generado hace muy poco tiempo, habla de que un 18% menos en las zonas destinadas a cultivos genéticamente modificados se ha utilizado estrategias químicas. Este dato me parece una llamada de atención para empezar a pensar, primero, que no son procesos incompatibles, y segundo, que son perfectamente amigables, en el sentido de que acompañar eventos y materiales en esta cuestión con estrategias químicas podría llegar a ser quizás el punto de inicio para que los materiales tengan durabilidad. ¿Cómo nos fue hasta el momento? Y esto lo decía un poco en la introducción. ¿Cómo nos fue hasta el momento? Porque una cuestión, ya sabemos, ha sido con diatraea, otra cuestión ha sido con cogollero, pero otra cosa muy distinta es con el tema de las defoliadoras en soja. Existen casos de resistencia ya en el mundo, a Helicoverpa, a otras orugas, ahí tenemos también a Spodoptera, tenemos a Diabrotica, que es la vaquita es un coleóptero, y a Spodoptera a nivel mundial. Básicamente, esto ya a esta altura creo que no, sé de que saben todo de qué estamos hablando, pero estamos hablando de un proceso muy interesante para el control de orugas, que arranca cuando una oruga es capaz de ingerir una estructura floral, vegetal, reproductiva, lo que sea, donde allí dentro están los cristales y las esporas. Entonces la larva ingiere los cristales. El pH alcalino de la oruga disuelve o solubiliza esos cristales y se produce la activación de las protoxinas, ¿sí? Esas protoxinas se activan, esa protoxina pasa y forma la endotoxina, y la endotoxina se une a los receptores del epitelio del intestino de las larvas.
y cuando se une al intestino se produce la perforación o la incrustación de los cristales. Para una vez perforada esa cutícula, se produce la septicemia generalizada y entonces la larva muere por septicemia. ¿Por qué hago este detalle? Que aunque ya muchos lo conocerán, el proceso, quiero remarcar entonces en qué sitios o en qué lugares se han encontrado los principales problemas de resistencia y por qué nos ha ido mal en algunos casos respecto de algunas orugas. Entonces acá se presenta un desafío de la resistencia a insectos y estrategia de manejo. Han evolucionado distintos tipos de insectos a plantas genéticamente modificadas, pero en todos los casos, cuando se ha manifestado esa resistencia, se debió exactamente a una altísima presión de selección, a una presión excesiva en muchos casos, sin uso racional, sin uso integrado, sin manejo integrado de plagas. Los ejemplos que yo les puse a nivel mundial y algunos que podemos reportar ya acá en nuestro país, se deben básicamente a eso, a una altísima presión de selección. Acá hay una cuestión respecto del concepto de resistencia que me parece importante considerar. La resistencia es hereditaria ante todo y ante nada. Lo más importante de remarcar es esto. Entonces, las descendencias de aquellos individuos que tengan la capacidad de cruzarse cuando ambos son resistentes, la resistencia es hereditaria y se va potenciando. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar es justamente cruzamientos de individuos resistentes. Ese insecto ha empezado, y si hablamos de una resistencia convencional o tradicional a insecticidas, ese insecto es capaz de tolerar dosis que a los otros, que a los hermanitos, los liquida. Y por una cuestión o por otra, es resistente. No voy a insistir acá con el tema de refugio, voy a pasar rápidamente esta diapositiva, pero es recurrente el tema, lo sabemos, lo conocemos, no lo hacemos o lo hacemos poco. El uso de los refugios, explicarlo ahora ya todo tenemos claro que estamos hablando, y las explicaciones de por qué no se hacen los refugios ya las conocemos, hemos escuchado de todo. Después en todo caso lo podemos discutir un poco más. Las formas, los diseños, los tipos de refugio, pero es indiscutido que es un gran aporte al manejo de la postergación de la resistencia. La combinación de diferentes proteínas e insecticidas para el control de una misma plaga puede retardar drásticamente la evolución de la resistencia. Y acá me detengo un segundo, porque en algunos casos los eventos apilados, ¿no?, o piramidados, como se dicen, se ha observado que se posterga el efecto de resistencia por más tiempo y por más años. Esto es básicamente el principio básico, es como pasan con los insecticidas cuando se mezclan insecticidas. En la mezcla de mecanismos de acción, se da una postergación de la resistencia, porque tenemos dos formas distintas de ingresar al insecto y dos frentes de combate distintos para vencer la resistencia de una plaga. Entonces, en este caso funcionarían de manera homóloga en los eventos piramidados, que hay que considerarlos y hay que tenerlos en cuenta. Los insectos, digamos, que son susceptibles y los que han sido más vulnerables, al principio han sido producidos muertes por proteínas individuales, pero ante ausencia de resistencia cruzada entre proteínas que componen la pirámide, ahí tenemos baja frecuencia de alelos de resistencia. Ahí me parece que empezaríamos a despuntar un poquito la punta de este ovillo y de este problema, ¿no? En el tema de los eventos piramidados. ¿Qué tenemos hoy en tecnología BT? Fíjense que yo acá pongo lo que se conoce respecto de los tipos de orugas en soja y otros que están en otros cultivos. Pero acá tenemos larvas con distintos hábitos, con distintos estilos y tipos de hábitos, distintos hábitos alimenticios. En algunas zonas esta campaña ha sido de muy buen impacto el uso de la soja BT. Ha tenido excelentes resultados y quizás el llamativo título de si es el fin de los lepidópteros se debe quizás a una campaña emocionalmente alta.
no quiero traer malas noticias. Yo creo que hay que seguir evaluando por mucho tiempo esto, y no todas las zonas agroecológicas son iguales y se comportan de la misma manera respecto de estos materiales. Lo que sí quiero llamar la atención es que son lepidópteros con hábitos muy distintos. Comparar o hablar de un hábito de Rachiplusia o Anticarsia comparado con una bolillera, tenemos hábitos distintos y formas muy distintas. Lepidópteros hay muchos en soja. Han habido una gran evolución en la cantidad de lepidópteros, no solamente cantidad individual, sino cantidad en conjunto. Hay muchos insectos. Los más importantes siguen siendo más o menos los mismos, pero dependiendo de las zonas van a ir cambiando. Una oruga típicamente defoliadora en una etapa vegetativa, pero es una oruga que después se transforma en plaga directa porque se alimenta directamente de las vainas en la etapa reproductiva, mientras que tanto la falsa como la verdadera mediora siguen siendo defoliadoras aún en etapas reproductivas. Otra cosa es la oruga bolillera, y todos acá en Córdoba, los que son productores de esta zona o asesoran campos, se han dado cuenta del impacto que ha tenido en algunas campañas, no en todas, pero sí en varias campañas hace unos años atrás. Pero tiene tres hábitos prácticamente distintos durante todo el ciclo. Es barrenadora en la primera etapa, es defoliadora en la segunda y se alimenta de la vaina, de la chaucha en la tercera. Entonces, son distintas estrategias. Después hay que pensar también, por ejemplo, en el caso de barrenadores con hábitos internos, larvas que barrenan brotes, y el impacto por ahí con algunos insecticidas es muy bajo. Bueno, y Achira también como otra oruga completando el panel. Una cosa es Anticarsia, otra cosa es bolillera, vamos rápido con esto, otra cosa es barrenador. Hábitos distintos, defoliaciones distintas. El otro criterio para entender la validez o la importancia de estos eventos es la primera cuenta que hizo cada uno de ustedes seguramente cuando pensó en adquirir una semilla transgénica. Es cuántas aplicaciones venía haciendo históricamente para orugas y cuántas me voy a ahorrar con el uso de este material. Claro, pero si esto lo generalizamos, yo vengo a una zona donde prácticamente se hace una sola y a veces ninguna aplicación para lepidópteros. Buenos Aires Centro. En Entre Ríos, donde también trabajo, por ahí son 3, por ahí son 4 aplicaciones contra oruga. Entonces hay un umbral, en todo caso, una cantidad de aplicaciones que justificaría el uso de esta tecnología. Y la toma de decisiones es otro elemento, que yo doy un paso atrás respecto del uso de estas tecnologías. Es cuándo decidimos realmente que hay que aplicar un insecticida para bajar una población de orugas. Defoliaciones hay muchas, hay formas de evaluarlo, pero creo que es el primer parámetro. Uno toma la decisión de controlar una plaga defoliadora primero por el porcentaje de defoliación. Claro, evaluar el porcentaje de defoliación es realmente complejo, porque acá no nos pondríamos de acuerdo los 40 o 50 personas que están acá para decir qué porcentaje de defoliación tiene esta hoja, ¿sí? Pero si yo lo llevo más adelante, vemos que los porcentajes de defoliación avanzan y uno puede llegar a tomar un valor cercano al 25, al 30% como parámetro visual para la toma de decisiones. Sin embargo, yo creo que ninguno de ustedes cree que ese último folío, lo que está a la derecha, tiene un 30% de defoliación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es realmente un parámetro absolutamente subjetivo, absolutamente subjetivo. Nosotros estamos basando la toma de decisiones de grandes superficies para aplicar un insecticida en base a una observación visual subjetiva. Los umbrales, los famosos umbrales publicados durante muchos años por nosotros, por los que estamos en el tema de sanidad, a los cuales quiero aclarar, pedir perdón por todo lo publicado en los últimos años, y sobre todo en el tema de umbrales, que hay tantas, pero tantas divergencias y tantas diferencias, que hasta tal punto podemos llegar a considerar que hay umbrales que no tienen ningún sentido publicarlos. Al menos en mi caso, hace rato que ya trato de esquivar ese tema o no hablar de umbrales, porque son absolutamente variables en cultivos, en zonas, por plaga y por etapa, y así podemos hacer una lista muy grande. Pero si un parámetro para tomar la decisión es la defoliación, es un parámetro subjetivo. Y la otra es la cantidad de orugas, pero para eso hay que meterse dentro del lote, para eso hay que monitorearla, para eso hay que contarlas. Diagnosticar es, además de identificar a la plaga, es cuantificarla, y para cuantificarla hay que meterse.
y si no nos metemos, no lo caminamos, más complicado todavía. Bueno, vamos redondeando un poco, me están apurando. Hay muchos trabajos en nuestro país de colegas que han aportado valiosos datos e información respecto de estas cuestiones. Los cito, los menciono, les agradezco los trabajos como pionero de esta temática, a Mazzoni, a Frana, mis colegas que han trabajado acá. Podemos ver claramente la evolución, digamos, de defoliadoras mencionadas como Rachiplus, Anticarcia, Spodoptera, en distintos estadios comparados con sojas convencionales, donde se observa una menor población de individuos en las hojas intactas en este caso. Y también respecto de algunas veces, en algunas cuestiones, trips, arañuela y mosca blanca, aunque es más errático en este caso. También por los mismos colegas está este trabajo donde se analiza los cultivos convencionales IBT con poblaciones naturales y organismos plagas y depredadores y controladores biológicos. Creo que han sido los primeros trabajos, después hay algunos más y en este caso podemos tomar base de estos trabajos publicados en nuestro país. Este tema, para ir redondeando un poco y ver si puedo cumplir con el tiempo, me están apurando, trae, por ejemplo, casos de resistencia cuando vemos la evolución a nivel mundial de cultivos modificados genéticamente para esta cuestión, ¿no? Entonces esto nos tiene que llamar la atención, sobre esto deberíamos empezar a pensar y deberíamos ir redondeando. 5 puntos en base a la toxicidad de los BT para poder hablar de resistencia. Primero, ¿qué es lo que se ha observado? Disminución de la solubilidad de los cristales BT. Ese cristal que ingresaba y llegaba, se pasaba de protoxina a endotoxina, a partir de ahí había menor grado de solubilidad. Eso fue uno de los primeros síntomas que se observaron en algunos individuos resistentes. Disminución de la división de la proteína BT de longitud completa en un fragmento activo, como segunda cuestión. También se ha observado aumento de la digestión proteolítica del fragmento activo. La larva es capaz de digerir rápidamente esa endotoxina. Disminución de la unión del fragmento activo al epitelio del intestino es otra de las sintomatologías observadas que empezaron a manifestar resistencia a algunos individuos. Y la disminución de la formación de poros, es decir, la disminución de la formación de incrustaciones en el epitelio que llevaba a la septicemia. Este es el que más premio se llevaría y quizás sea el punto de mayor efecto de resistencia en los lepidópteros observados. Alteración en el sitio donde se liga la toxina con el intestino medio. Fíjense que curiosamente este impacto o esta menor sensibilidad pasa exactamente en los insecticidas versus los insectos que empiezan a resistir. ¿Cuál es la principal estrategia de los insectos a resistir a un grupo químico? La insensibilidad del sitio de acción. Bien, esto es lo que decía hoy, al tener más proteínas, el evento se posterga la resistencia y tenemos mayores chances de tenerlo. Con refugio y sin refugio también tenemos acá la posibilidad de postergar por generaciones. El otro día sacaba la cuenta respecto de diatraea. Y si hablamos de que el año pasado se detectaron, el año pasado o el anterior, por ahí alguno me puede corregir, en San Luis se observaron los primeros casos de resistencia a diatraea, de diatraea resistente, nos llevó 15, 16 años. A 3 generaciones por año de diatraea, estamos hablando más de 40 generaciones. Bueno, más o menos es coincidente con este cuadro. Termino con esto. Perdón. Debemos incorporar tecnología de cultivos genéticamente modificados como parte de un manejo integrado y sustentable de adversidades. Creo que este es el punto. No quedarnos, no casarnos a veces con las tecnologías. Nosotros somos bastante propensos de pasar de 0 a 100 sin intervalos. Esto es una muy buena estrategia. Cuidémosla porque somos fáciles para romper tecnologías, ¿sí? Nos enamoramos demasiado. Debemos realizar monitoreos individuales en zonas de alta dosis y refugio cuando se utilizan refugios estructurados. Cuando se usan refugios, si es que se usan, bueno, hay que monitorear eso también, porque ahí se empieza a observar los primeros datos de la resistencia. Algunos así, sí, ya sé, pero ¿sabes lo que pasa? Apenas si hago a tiempo, doy abasto a recorrer los lotes,
donde hay problemas, si querés que revise el refugio, es tiempo que no lo tenía pensado. Pero bueno, sepamos que ahí empiezan a aparecer los primeros indicios de que el problema empieza a fallar. Tenemos que ser capaces de detectar el problema cuando es incipiente para revertirlo. Hay que monitorear y hay que monitorear los refugios. Debemos capacitarnos en el monitoreo de la resistencia de insectos cuando se utilizan cultivos con eventos. El objetivo es realizar manejo integrado de resistencia que permita hacer de estas tecnologías una estrategia sustentable y de esa manera alcanzar mayores rendimientos para nuestros cultivos. No veo otro camino. Sinceramente no sé si respondo a la pregunta que decía al principio. Creo que no es el fin de los lepidópteros, creo que tenemos que cuidar y conservar las tecnologías que se van aportando al sistema productivo, que son muy valiosas, que cuesta mucho sacarlas al mercado, y creo que lo que tenemos que hacer es conservarlas, valorarlas, utilizarlas, pero cuidarlas. Si no, nos quedamos sin eventos, nos quedamos sin situaciones de control. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Néstor. Tenemos 10 minutos para preguntas. ¿Alguna pregunta? Hola. Perdón. En el este santiagueño y gran parte de Chaco, los principales cultivos podemos decir que son todos BT. El 100% del algodón es BT, más del 90% del maíz es BT, y en el caso de soja, la tecnología Intacta tiene una adopción del orden del 70%, una persona más. En ese escenario, la práctica de refugio, en ese sentido, debería acentuarse más en la recomendación establecida por las empresas. ¿Y qué proyección, qué pronóstico, qué experiencia, viendo otras zonas, podemos esperar? Siendo que esta es la segunda campaña ya de adopción fuerte, ¿no? Muy bien, bueno, muy interesante la pregunta, porque, bueno, primero es un área agroecológica que no manejo asiduamente. Quizás una recomendación de alguien que recorre zonas más templadas, por ahí no sería lo apropiado, pero sí una respuesta más de tipo general. Yo diría que cuanto mayor presión de tecnología se usa, más insistente hay que ser en el uso de refugios, y mucho más insistente, creo yo, en el tema de los monitoreos, porque esto es directamente proporcional. A mayor presión de selección, los individuos van a tender rápidamente a generar algunos casos de resistencia. Entonces yo creo que para poder cuidar esa tecnología, porque quizás es una de las herramientas más importantes que se le puede haber aportado a zonas donde las temperaturas son altas y a veces los ciclos de las plagas son mucho más cortos y son de mayores generaciones y de mayor impacto. Bueno, eso nos va a ayudar a pensar de que tenemos que ser más precisos en cuidar esta tecnología, y para cuidarla me parece que las 2 o 3 estructuras básicas es uso de refugio, monitoreo preferencial, más exhaustivo, y cuidar este tipo de estrategias. Creo que sí, creo que habrá que tomar un poquito más de precauciones en eso, si queremos que esta tecnología tenga duración en el tiempo y la podamos aprovechar durante mucho tiempo. Si no, creo que vamos a tener problemas. Nosotros creemos a veces que este tipo de soluciones, en general hablo, creemos que este tipo de soluciones es permanente, es para siempre. Y el tiempo nos ha demostrado que este tipo de situaciones no son invencibles, siempre hay efectos de resistencia, siempre hay desafíos, y como decía al principio, al menos lo que yo veo de casi 27, 28 años trabajando con plagas, todos los años te sorprenden, todos los años te dan respuestas distintas, se van adecuando, se van cambiando, van adaptándose, y entonces yo creo que no hay que perder pisada. Sí, por eso. Hablo fuerte, señor. ¿Cómo decidirías un manejo de lepidópteros si no estás de acuerdo con los umbrales y a la vez estás planteando para eso hay que ir a monitorear, agarrar el pan y meterse en el lote? ¿Cómo tomarías una decisión de manejo si no te basas en ningún umbral y a la vez no monitorear? Básicamente, si
antes al lote a... Obvio. Mira, en función de eso, la respuesta es la siguiente, lo que yo he visto durante estos tiempos, ¿no? Los umbrales, y esto lo decía, estoy hablando en tierra cordobesa, con el permiso del maestro Daniel Igarzábal, que habló de este tema durante muchos años y marcó tendencia. Y hay una publicación muy interesante que también escribió hace unos años, se llama Umbrales eran los de antes, ¿sí? Que ha hecho historia y a cual adhiero 100%. Los umbrales no han tenido continuidad en la investigación. Me animo a decir que muchas veces son poco serios. A veces aparecen mágicamente umbrales de una campaña a la otra donde no hay investigación previa. Poder calcular umbrales lleva por lo menos una evolución de 3 o 4 campañas más o menos iguales, y no las tenemos nunca iguales. Entonces, que nos animemos a decir con cuántas orugas habría que pulverizar, la verdad que estamos metiéndonos en problemas. Por eso cuando digo pido disculpas, en el año 2003-2004 mis cursos de monitoreo era prácticamente dar y la gente preguntaba y yo tiraba umbrales, pero umbrales que yo investigaba para una zona y otra zona tiene otro distinto. Vuelvo a la pregunta que vos decís. ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo creo que hay que tratar de hacer cosas que se hacen poco, pero se hacen poco no por culpa de nuestra a veces, sino porque la situación exige que el monitoreador es el mismo ingeniero que está a cargo y no hace a tiempo para revisar la cantidad de lotes que debería revisar. Entonces, la decisión pasa muchas veces con un diagnóstico que se ve rápidamente. Si podemos entrar al lote es solamente para sacarnos la duda de qué hay o no hay, pero nadie planifica, o muy pocos lo hacen, quiero decir, aclarar, no nadie, no, muy pocos lo hacen, al menos en mi conocimiento, de hacer un monitoreo planificado, porque eso lleva tiempo. Y hoy en día, cuando los precios del cultivo empezaron a bajar y se empezaron los precios del grano y el manejo del cultivo empezó a elevar sus costos, lo primero que saltan son algunas cuestiones de asesoramiento. Entonces yo creo que hay que visualizar 2 o 3 cosas. Yo creo que hay que seguir insistiendo con el monitoreo, lo mejor que se pueda. El primer diagnóstico para el tema de defoliadoras puntualmente es una observación de la defoliación. El porcentaje 20, 30, no es lo mismo un 20 o un 30 en una planta con buen estado hídrico que una planta que viene castigada por la sequía, tengo que bajar el umbral. Y después un número de referencia, no sé, cuando yo en la facultad los alumnos cursan después protección vegetal y ya salen a trabajar y la primera pregunta es, ¿cuál es el umbral? Estoy trabajando en tal zona, ¿cuál es el umbral para eso, Vasco? Revisá, preguntá, consultá alrededor y decir con qué se están manejando, pero evaluá. ¿Evalúa qué? Caminar, recorrer y fíjate el estado de la planta. Para mí la primera observación tiene que ver con la defoliación, porque además la defoliación no va a ser solamente producto de las orugas, puede haber otras cosas. Entonces lo primero que hay que observar es defoliación. ¿Y cómo observamos defoliación? Desde arriba de la camioneta, como dice el amigo Juan Carlos Papa, el monitoreo en chatarra. En chata y rapidito y tratar de sacar los lotes que se pueda. Eso también conspira con la toma de decisiones. Acá hay un punto para mí clave que es la toma de decisiones con un diagnóstico certero. Y hoy estamos tomando decisiones de aplicar o no aplicar, por lo que me parece desde afuera, este lote, ¿cómo lo ves? ¿Sí está para aplicar? ¿No está para aplicar? Y resulta que para un lote de 1000 hectáreas son $15.000 que hay que gastar para bajar una oruga que no sé si realmente está superando el umbral. No sé si te respondo. Primero la defoliación y después tener un parámetro de número de orugas. Para eso hay que monitorear. Eso sería lo ideal. De ahí para abajo lo que se puede hacer. Pero tratemos de que el diagnóstico sea lo más certero posible. A veces estamos tomando decisiones con un paño vertical que vale 300 pesos y estamos tomando decisiones de $15.000. Pero por lo menos eso, por lo menos. Nos queda tiempo para una pregunta más. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas de Monsanto, la mezcla de... ¿Es para qué? No, pero llevar un plan. No, pero es para que... Te quería preguntar, o sea, tu pregunta es ¿qué opina de RIB para... Monsanto, de la mezcla de triple con para maíz? Bueno, sí, yo voy a contar un ejemplo que me ha pasado el año pasado. Yo estuve en la planta de Monsanto en Rojas, recorriendo, y fuimos con alumnos de la facultad
Y eso que yo lo he visto cuando pasa la embolsadora, llena la bolsa y deja la bolsa abierta, sigue circulando, pasa por otro sector y descarga una cantidad menor de semillas. Y le pregunto al encargado de planta, digo, ¿qué es eso? Esta es la semilla BT y eso es para el refugio. Y la pregunta es, ¿y eso sirve? Peor es nada, dijo. Peor es nada.